Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tercer podcast de Medicritic. El día de hoy estamos sus amigos y colaboradores, Claudia Reynoso Estrella, médico internista, médico especialista también en terapia intensiva, conocida también como la doctora Estrella, junto con mi amigo y colaborador, el doctor... Yo soy Emanuel Mercado Núñez, soy médico especialista en medicina de rehabilitación y tengo la alta especialidad en rehabilitación pulmonar. Ok, pues bueno, vamos a retomar ciertos temas que previamente se habían retomado, Emanuel, en el podcast previo, pero ahondando un poquito más en profundidad con respecto a precisamente a las áreas de terapia intensiva, porque fíjate que pues una gran parte de la población pues desconoce qué hacemos en terapia intensiva, lo que significa precisamente estar conectado a un ventilador, y el día de hoy vamos a tocar el tema de la intubación, ¿no? De lo que desconocemos o lo que la mayoría de las personas consideran que es o que no es intubación, qué podemos sentir durante la intubación o ya estando intubados, y vamos a hablar sobre qué condiciones nos pueden llevar precisamente a la necesidad de intubación, ¿no? Así es un tema bastante importante, fíjate, desde el sentido que culturalmente se tiene un mito, un tabú, hasta está estigmatizado lo que es la intubación. La mayoría de las personas creen que es lo último que se puede ofrecer y que muchas de las veces al intubarte pues ya no va a haber marcha atrás, ¿sí? Yo creo que fue el mayor temor que se tuvo pues con esta pandemia, el que no quiero ir al hospital porque me van a intubar. Y yo creo que era de los grandes temas y es bastante importante, te digo, porque yo creo que tenemos que dejar claro que si una intubación se hace en el momento específico, preciso, pues lejos de tener ese miedo, saber que nos va a ayudar, que si mi pulmón por una enfermedad está inflamado, pues eso me va a ayudar a que pues mi pulmón se regularice en cierto punto, bajo medicamentos. Entonces eso es lo que nos va a ayudar. Yo creo que sí quedar bien claros y dejarlo clarísimo que no es algo malo, al contrario, que no es la última opción. Se hace incluso preventivo con ese fin de ayudar a las personas a que su pulmón no se dañe más allá de lo que la infección le puede proporcionar, una inflamación en un paciente asmático. Vamos a hablar de muchas patologías. O sea, COVID creo que vino, yo les digo, COVID vino a la rehabilitación pulmonar a darse a conocer, pero la realidad es que la rehabilitación pulmonar existe desde antes con otras enfermedades, la EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y que es de las principales enfermedades en pacientes fumadores, el asma, que también es una patología bastante importante. Entonces yo creo que la rehabilitación pulmonar sí resurgió o sí se dio a conocer, ahora sí que a nivel mundial, pero es utilizada desde años. Sí, incluso lo que vemos no solamente con el área de rehabilitación, sino también precisamente el lugar de los intensivistas, porque muy poca población sabía lo que hacía un médico intensivista o un médico especialista en área de terapia intensiva, y precisamente la pandemia lo que vino a hacer fue a proyectarnos de la importancia del equipo multidisciplinario que precisamente y la asociación que tenemos cuando tenemos un paciente precisamente intubado, ¿no? Como tú ya dijiste, son múltiples las enfermedades que nos pueden llevar a intubación. Lo típico incluso es que se intube durante procedimientos selectivos, pero es cuando entra el temor en la mayoría de la población, cuando tenemos alguna condición pulmonar, como lo has mencionado, neumonía, exacerbación de POC, asma, e incluso alguna otra condición no pulmonar que requiere intubación, como cuando hay un estado de sepsis o de choque séptico, que es cuando precisamente una infección se arriesga y no genera inestabilidad hemodinámica, pues hay que intubar al paciente. Y la intubación pues no es un procedimiento doloroso, es un procedimiento que hay que dejar bien claro que se hace con sedación y con anestesia. Entonces el paciente no siente el procedimiento, y a veces la gente se pregunta cuando pasan a ver a sus familiares que están intubados en terapia intensiva de, uno, si le pueden hablar al paciente, si pueden tocar al paciente, porque está el temor de no lo voy a tocar porque puede empeorar la condición, y pues no, ¿cierto? Exacto, es otra parte importantísima. Los familiares dicen, la pregunta que se hace, ¿me estará escuchando? ¿Siente? ¿Qué hace? ¿Qué pasa? O sea, para empezar, que lo dejaste bastante claro, pues se utilizan medicamentos que lo va a relajar en el sentido de que no le va a doler, ¿sí? Ese es el punto. Y que claro que los familiares
los escuchan y yo incluso a mis pacientes o a los familiares, en este caso de los pacientes, se los digo, háblele, platíquele, recuérdele, dígale, hoy está el día, no sé, ¿sí? Me explico. No, el paciente te va a escuchar, te va a entender y algo bien importante, el paciente incluso con la intubación y lo vamos a ir tratando, puede hacer ejercicio, eso es magnífico, o sea, tenemos que ir cambiando esa idea de que el paciente crítico es aquel paciente que está en la cama y que no lo movemos. Yo creo que eso ya, ahora sí quedó que en el antaño, quedó en el pasado, en el ¿no? pasado, retrógrado, entonces ya tenemos que quitarnos de la mente eso de que un paciente que está hospitalizado en terapia crítica es un paciente que está ahí como un bulto, no. Yo creo que tenemos que cambiar eso, sí, definitivamente. Y se ha demostrado, ¿no? Incluso en estudios científicos, a pesar de que de forma inicial el paciente que intubamos, la finalidad es profundizar la sedación para darle tiempo a ese pulmón a que se recupere o a esa condición que lo llevó a la intubación a que mejore, y paulatinamente nosotros vamos retirando la sedación, y precisamente es ahí cuando el paciente puede estar despierto sin dolor con un tubo haciendo precisamente ejercicio. Y la importancia de la familia, estarles hablando cuando están intubados, ha demostrado que cuando el paciente despierta, está extubado, incluso recuerda las voces de enfermería, las voces de los médicos, la música que se les reproducía mientras estaban sedados. Y pues bueno, es un mito de que pudieran tener dolor. La finalidad precisamente del objetivo de los intensivistas, aparte de estabilizar sus órganos vitales y dar tiempo a la recuperación, es que el paciente esté dentro de lo que cabe confortable a pesar de estar intubado. Entonces, ya una vez que logramos precisamente retirar el tubo a lo que le llamamos extubación, cuando el paciente está en muchas mejores condiciones, pues la importancia es precisamente de que esta condición se mantenga, y es ahí la importancia de mantener la rehabilitación pulmonar o rehabilitación física para que la evolución sea favorable, ¿no? Para que vaya hacia adelante. Entonces, ustedes como rehabilitadores, médico especialista en rehabilitación, pues los introducimos incluso a pesar de que el paciente, como lo has dicho, está totalmente, profundamente dormido, pues inician ustedes a dar sesión. Es decir, el paciente no necesariamente tendría que estar despierto para iniciar rehabilitación. Definitivamente. Así es, ¿no? Quisiera tomar un tema. Ahorita mencionaste algo de que los pacientes reconocen. Yo una experiencia ahora con la pandemia fue una situación bien padre porque había un paciente específico y estaba en la terapia, yo ya cuando estaba en Ciudad de México, y pasé a la terapia, entonces pues obviamente con todo el equipo de protección pues me te ubican, ¿sabes? Entonces fue una situación bien padre porque yo pues obviamente a los pacientes se les daba el seguimiento, obviamente los daban de alta y tenía que acudir a su consulta de primera vez. Y yo estaba atendiendo a un paciente y pasó un paciente y tocó la puerta y dijo, doctor Mercado, y yo, sí, le reconocí su voz y yo así de, ay, o sea, el impacto, ¿sabes? O sea, porque iba, o sea, él de mi voz se acordó a pesar de que pues obviamente no me había visto, porque claro, pues, siempre me veía con equipo, de protección y como acá pues ya era, ¿es usted? Y yo, pues sí. No, es que usted y que ya salió. Entonces sí es cierto, es bien importante eso, bien importante las situaciones en ese sentido. Como bien lo mencionas y retomando a lo que dices, definitivamente hacíamos eso, incluso en cuestiones de rehabilitación. Pues bueno, es tan importante el paciente, tú sabes, hablamos de, o sea, la rehabilitación entra desde para la prevención, lo vamos a ver más adelante, pero si el paciente está sedado, que no se mueve, pues obviamente los medicamentos nos puede, o un paciente que no se mueve, pues causa una atrofia muscular, que se va acabando su músculo. Entonces lo que tenemos que hacer es eso, ayudar a que ese músculo pues no se atrofie en ese sentido. Entonces el paciente, ahora sí que es factible o es fácil en ese sentido cuando está sedado, un poquito dormido, pues te lo movilizas en cierto punto y tienes que alinearlo y tienes que poner ciertas posturas para evitar que haga úlceras, y que más adelante lo vamos a mencionar. Pero definitivamente, esto también es bien importante, que hoy en día saber que la rehabilitación no es el último, digamos, la última parte de una enfermedad. Al contrario, la rehabilitación empieza de incluso es temprano, ¿no? Antes, tiene que ser temprano. Antes, otro caso importante de intubaciones son las cirugías. Exacto. O sea, a veces es una intubación en el momento y te dicen, no, pues es que me quitaron, fui por un apéndice, una vesícula, pero pues ya no me acuerdo, pero le colocan su tubo, y en ese sentido es para facilitar las cosas y precisamente para que su pulmón no se dañe en este sentido.
Entonces, es bien importante que desde antes también podemos hacer prehabilitación, que es bastante importante. Si tú ya vas o pretendes que a un paciente lo vas a operar, pues si tú vas a condicionar, se me viene a la mente, si van a hacer en un cáncer de pulmón, por ejemplo, incluso nos piden la prehabilitación para mejorar su condición y su capacidad pulmonar y que la cirugía sea un poco más factible en ese sentido. Entonces yo creo que tenemos que tener en cuenta eso. Existe la prehabilitación, la rehabilitación inmediata y ahora sí que hasta que a nuestro paciente de las máximas en la rehabilitación es esa reincorporación. Ese es como nuestro top. Yo tengo que regresar a ese paciente que estuvo, no sé, 30 días en la UCI y de no mover un dedo, pues mi objetivo va a ser regresarlo a que trabaje y que vaya y que esté con la familia y todo. Eso es como nuestro mayor logro. Así es. Sí, sobre todo porque a veces le damos más importancia al pulmón como tal, pero es decir, también tenemos que rehabilitar o reacondicionar, pues no solamente el pulmón, sino también los músculos restantes, ¿no? Para que precisamente la persona pueda reintegrarse a sus actividades normales, que a veces va a costar tiempo. Lo vimos con el COVID, que fue un parteaguas, en el que aquellos pacientes que duraban de forma prolongada conectados a un ventilador, pues quedaban con secuela, ¿no? Entonces, secuela no solamente a nivel pulmonar, que posteriormente la conocimos como pseudofibrosis, y que precisamente la integración de rehabilitación permitió el retiro del ventilador y posteriormente el retiro del oxígeno, ¿no? Porque a pesar de que los extubábamos, pues estaban dependientes totalmente del oxígeno, dificultad para hacer sus movimientos básicos incluso, ¿no? De la vida diaria, dependiendo de alguien más, y pues de ahí la importancia en el desarrollo de las secuelas, pero no solamente de COVID, ¿no? Lo hemos visto también con neumonías bacterianas, neumonías por influenza, pacientes con una duración prolongada bajo ventilación mecánica, que ya está demostrado, más de 72 horas conectado a una ventilación, pues es obvio que vamos a necesitar pues de la integración del equipo de rehabilitación. Hemos visto que una vez dado de alta el paciente, puede regresar, ¿no? Lo hemos visto. Sí. Entonces, ¿tú qué consideras cuáles son los factores más importantes precisamente de que el paciente tenga una recaída o que tenga un reingreso hospitalario? ¿A qué lo pudiéramos asociar? Lo pudiéramos asociar a el paciente, ojo, que quede bien claro, de repente sale, y yo creo que también queda mucho de nuestra parte médica en explicarles. Es el hecho de simplemente cómo usar el oxímetro. Ajá, así es. En qué dedo lo tiene que colocar, cuánto tiempo. Porque de repente llegan los pacientes y te dicen, ay, es que pues, ¿tiene oxímetro? No, pero pues no se queja pues no, él dice que no le falta el aire. Entonces a veces decimos, no me falta el aire, pero realmente estoy oxigenando bien, ¿sabes? Y uno de los grandes cosas que yo le digo, ok, pero ya hace actividad. No, pues está en su cama. Ah, no, bueno, entonces eso es muy distinto, porque de repente no, pues no se cansa. Y no refiere que le falte el aire, mueve, pero ¿no? pues está acostado. Ajá, y dices, no se mueve, bueno, ajá. ¿ha intentado? No, pues es que me mareo. Ese es típico. O sea, simplemente de levantarme a mi cama y quererme sentar, me mareo. Siento que se me falta el aire, que se me acelera el corazón. Entonces, simplemente algo tan sencillo como explicarles el cómo usar el oxígeno. Ajá. El cómo explicarles cómo vas a ir haciendo ese retiro progresivo. O sea, porque de repente dice, no, pues durante el día no lo necesita. Y en las noches menos. Le digo, ¿y le ha tomado la saturación en la noche? No, pues es que yo veo que está bien. Y algo que dice, no ronca. Eso es típico. No, pues no ronca, duerme bien a gusto. O sea, y entonces no lo veo morado. Esa es otra cosa. Entonces, yo creo que son pautas que sí, la oxigenación de entrada es un parteaguas. El hecho de que empiezan a respirar más rápido. Pero el hecho de respirar más rápido no por otros problemas, porque la ansiedad pues te puede condicionar eso. O sea, entran en una crisis de ansiedad y empiezan nosotros lo conocemos como hiperventilar, pero sí, empieza a respirar más rápido, ¿sabes? Entonces sí, pues datos esos mareos, la falta de aire, pero corroborada en el sentido de que pues esté oxigenando. Digamos que un 85 ya te tiene que dar unas banderitas así como decir, hey, sale. Lo normal es, y para la población en el sentido, ¿cuánto debo de saturar? Porque eso es también importante, porque incluso depende de qué patología. Sí, depende de la población, depende de la patología. La altura, o sea, tantos factores simplemente
el hecho de vivir en una zona alta, eso condiciona que puedas tener disminución en tu oxigenación, ¿sabes? Si lo vemos y los pacientes lo refieren, no, es que yo en el mar me siento bien a gusto. Pues simplemente eso, exacto, porque estás a nivel del mar y tu cuestión de respiración te va a ser más fácil. Es lo mismo, por eso los entrenamientos, sabemos de personas que pues obviamente incluso en el gimnasio de repente vas y los ves con unas mascarillas y dices, ay, ¿qué tiene? Bueno, ahorita todavía se usa mascarilla, pero una mascarilla especial es porque está haciendo un entrenamiento precisamente para su condición pulmonar. Entonces yo creo que de los puntos es eso, la oxigenación, el que obviamente sí empiece incluso al paciente que no te responda, o sea que si familiar llega y le dice, oye, le hace alguna pregunta y es alguna respuesta incoherente o que no tiene sentido, ese es otro dato de decir, oye, su oxigenación no está bien, ¿sabes? Exacto. El que empieza a respirar más rápido. Eso serían como datos así. De alarma, ahora sí que, ¿no? Si lo ven morado, pues llévatelo. O sea, ya eso sí ya es el último. O sea, y podríamos concluir que precisamente es eso, ¿no? Es decir, el paciente sale del hospital, sale vivo, pero mala calidad de vida, mala funcionalidad, dependiente, postrado, y pues precisamente la postración favoreciendo al desarrollo de colapsos pulmonares, el desarrollo incluso de que la misma flora bacteriana que tenemos en cavidad oral pudiera sobreinfectarnos, hacer una neumonía simplemente por estar postrados. ¿Y qué llevó a la postración? Pues precisamente la falta de integración de rehabilitación, ¿no? La falta de, o la importancia que todavía no le hemos dado en los sistemas de salud incluso, o que se tiene baja carencia de rehabilitadores, por ejemplo, en hospitales, institución, a diferencia de hospitales privados. Y es ahí cuando vemos que el paciente pues tuvo una neumonía, salió a su casa y regresa, ¿no? En un periodo de intervalo de tiempo a veces menos de 90 días, asociado precisamente a pues, la falta de movilidad, la falta de fuerza, el estado de inmunosupresión, las defensas bajas ante la reciente hospitalización, la falta de una optimización de nutrición, ¿sí? Y todo ello lo podemos integrar como un síndrome post-UCI, ¿no? Sí. Un síndrome de PICS que se conoce en el lenguaje anglosajón, que es el Post-Intensive Care Syndrome, que va integrado no solamente por manifestaciones físicas como la pérdida muscular, sino también y sobre todo la cuestión cognitiva y mental. Y sobre todo si son adultos mayores, ¿no? Es decir, y cognitivas me refiero a pérdida de memoria, hay pérdida también con respecto a la cuestión de la funcionalidad, ¿no? De sumas, restas, etc. Pero, y lo más importante en el PICS o en el POSUSI, la cuestión emocional, ¿no? Está ligado a un gran porcentaje de desarrollo de trastorno depresivo y trastorno de ansiedad. Incluso se reporta que el paciente POSUSI puede tener trastorno cognitivo de un 20 a un 80%, ¿sí? Debilidad asociada a la estancia previa desde un 30 a un 80% y un mismo porcentaje en la cuestión de depresión, ansiedad y lo que conocemos como estrés postraumático. Es decir, el paciente ya está en su casa, pero no quiere interactuar con la familia lo reporta es que no vuelve a ser el mismo que era antes, tiene cambios de conducta, tiene cambios de personalidad, tiene pesadillas, tiene insomnio, en la noche se despierta frecuentemente con temor, ¿sí? O incluso el temor de pararse o iniciar precisamente con la vida diaria porque sienten que no van a poder, ¿no? Quedan con ese estrés de tengo miedo, no lo voy a lograr y igual caemos en lo mismo, ¿no? Así es. Los datos que mencionas, totalmente de acuerdo todos en estadísticas y todo, y es importante, nada más como para complementar, de un paciente hay datos en la literatura que nos menciona que un deterioro cognitivo asociado a una ventilación puede persistir hasta los 2 años. Una publicación dice 5 años. 5 años. Entonces, obviamente el porcentaje va disminuyendo, claro. Pero si tú no haces esa estimulación, ahora, a lo mejor por la cuestión de que está, pues obviamente lo vivimos 2 años y fue un impacto tremendo el COVID, que por términos incluso tenemos que diferenciarlo en lo que es un long COVID, un post-COVID, que ahorita ya se determina como un COVID persistente, ¿sí? Y te da un sinfín de secuelas, desde la caída del cabello, la memoria, bueno, demasiadas. Y bastante importante tomas eso, de cómo el paciente incluso cambia su ciclo de sueño-vigilia por el hecho de decir, es que si me duermo, pero aquí no me están vigilando, ¿no? y no me despierto. Y ese impacto es importante. El paciente regresa a su cama
a su casa, perdón, y no dormía porque, pues bueno, en el hospital me están cuidando y está el aparatito y las alarmas, pero aquí qué, ¿sabes? Entonces, ese era algo importantísimo. Un tema bastante importante y que yo creo que está en el tabú, la cuestión de la sexualidad, o sea, cómo también, incluso ajá. se ve ahí el impacto. Sí, claro. Entonces dice, a mí me queda, o sea, me viene a la mente en una consulta, Ajá. cuando un paciente 2 meses después de que lo dieron de alta del COVID, luego me dice, oiga, doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Pero en privado, sí. Y luego me dice, oiga, doctor, pero entonces ya puedo tener relaciones con mi, o sea, 2 meses después. Y dices tú, o sea, yo creo que ahí también a veces uno como médico algo obvia muchas cosas, pero Exacto, yo creo damos que por hecho quedan que lo tantas saben, pero lagunas. no, quedan Entonces muchas es tan lagunas. importante preguntarle a tus pacientes, ¿le queda claro todo? Y no una vez, 2, 3 veces preguntarle, ¿te queda claro? Porque si la primera vez te dicen incluso hasta por pena, dicen, no, porque no voy a preguntar. Pero si le eres insistente, ¿te queda claro? ¿Tienes alguna duda? O sea, como que le da la confianza y dice, ok, pues sí me voy a animar a preguntarle. Pero si ni siquiera le decimos, ¿le quedó claro? ¿Entendió todo? ¿Todo bien? Entonces, fíjate, o sea, de verdad, no fue uno, fueron varios pacientes así. Uno me acuerdo que también, él lo vi como pues, a los 10 días más o menos del COVID y me dice, ¿ya puedo besar a mi esposa? Y yo, ay, o sea, ¿sabes? Sí, el temor, Entonces, ¿no? todo ese temor, y como bien mencionas, las actividades de la vida diaria se ven afectadas en una y otra cosa. O sea, desde que me dicen, no, pues no puedo abrir una botella, ¿sabes? No, impactante. Incluso hasta culturalmente se ve, hay otro artículo que dice que las cuestiones o las secuelas tuvo mayor impacto en el hombre, nada más por ser hombre. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes cuál? ¿A qué lo atribuyen? A que el hombre no pedimos ayuda, por no pedir ayuda. Primero. Y entonces dices tú, ay, o sea... Sí, les cuesta más trabajo, ¿no? Pedir ayuda. El demostrar precisamente que entonces, pueden ser vulnerables. Y eso ya te los limitaba. Entonces dices tú, ay, ¿sabes? Entonces son un sinfín de cosas que a veces las obviamos o que ni en cuenta los tenemos. Entonces, ojo, colegas, preguntarle a nuestros pacientes todo, o sea, está bien en esto, en esto, en esto, en esto. Lo cognitivo es un impacto también. O sea, yo me acuerdo chavos o sea, era un estudiante, me acuerdo bien pues ahora sí que de medicina, le dio COVID, todo eso, y le hicimos la batería pues de screening para lo del deterioro cognitivo y salió con un deterioro cognitivo, o sea, severo, y decías tú, pues ahí, ¿cómo? O sea, entonces son muchas las cosas, el PICS es impresionante, los datos que mencionas desde la secuela, todo eso, sí, demasiado, es importante, y que todos en conjunto te van a dar 3 alteraciones principales, esa fatiga, esa falta de aire, que te va a decir, y ese deterioro cognitivo. Yo creo que lo puedes englobar todas las secuelas en musculoesqueléticas, neuropsicológicas y cardiopulmonares. En esos 3 grandes grupos que si los vemos son eso, esa fatiga, esa disnea o falta de aire, esa percepción y la cuestión cognitiva, conductual que nos puede haber afectado, y que las 3 van a repercutir en su calidad de vida, en su función, y que pues va a ser un impacto. Yo les digo, simplemente si ese paciente es el padre de familia que era el que, ahora sí que pues el aporte económico y se ve afectado, sí, entonces va a tener eso impacto en toda la familia, ¿sabes? El cuidador primario. Entonces tú mencionabas algo de la falta incluso de personal médico en especialistas en rehabilitación, en terapeutas, o sea, realidad que es importante. Vivimos, ¿no? Así como tenemos un intensivista y tenemos una enfermera, pues casi deberíamos de tener un terapeuta por cada 2 pacientes. Por cada 2 pacientes, ¿no? Mínimo. Entonces, estamos
Pues sí, Sí, estamos muy atrasados, y más en la cultura del seguimiento posterior a que el paciente es dado de alta de terapia intensiva o de alta del hospital después de haber cursado con una condición crítica. Y los 3 pilares que mencionas, ¿no? Y entonces ante estos 3 pilares pues tenemos que integrar precisamente el seguimiento del médico internista o el médico intensivista, del nutriólogo por precisamente el estado de nutricional, la atrofia muscular que tiene el paciente, la debilidad. Entonces tendríamos que optimizar la nutrición, aunque sabemos que a veces no hay recurso suficiente, y pues de rehabilitación y sin dejar a un lado también psicología, ¿no? O psiquiatría en este aspecto. Entonces, de hecho, es apenas en el 2016 cuando en países de primer mundo comienza precisamente a denotarse la importancia del seguimiento de estos pacientes post-UCI o pacientes con PICS. En Alemania comienzan en el 2016 a determinar cuál es el tiempo ideal después de que mi paciente sale de alta del hospital y que estuvo en terapia intensiva, cuál es el momento ideal para darle seguimiento en un área de rehabilitación con médico internista, nutriólogo y psiquiatra. Y demostraron que lo ideal sería a las 6 semanas de haber estado hospitalizado. ¿Sí? Con sesiones de rehabilitación y de todo el equipo que precisamente vayan de 8 a 12 semanas. No sé, ¿tú qué has leído o tú qué opinas? ¿Si es suficiente 8 a 12 semanas? ¿O más bien tendríamos que personalizar dependiendo de la secuela del paciente y dependiendo de las necesidades de cada uno de ellos? Definitivamente tiene que ver la patología y como tú dices, en la personalización, o sea, porque no es lo mismo, por ejemplo, un paciente, supongamos, te voy a poner los escenarios, son 3 pacientes masculinos de 60 años, pero no es lo mismo el que tiene un EPOC al masculino de 60 años que tiene EPOC y es diabético, o al masculino simplemente de 60 años que es diabético con el EPOC, pero que aparte tiene obesidad, ¿sabes? Entonces ahí cambia. Por cuestiones así es, ya de investigación y que la literatura está, digamos que en cuestión de rehabilitación pulmonar, para que un programa tenga impacto y que digas tú que mejoró tu calidad de vida, mejoró en tus pruebas funcionales, tanto pulmonares ya puedo respirar, como no me pongo ansioso, no me da taquicardia. Se supone que un buen un estipulado 36, menos de 16 sesiones, okay, no vas a tener un impacto. Menos de 16, no. ¿Podemos tener retorno al estado basal? Es decir, regresar a la misma condición. Que decías, o incluso, o sea, puede regresar o en el sentido empeorar, por lo que mencionas que es bastante importante. Porque si yo meto incluso a un paciente a terapia y le estoy dando terapia, pero no estoy llevando la nutrición, el poco músculo que tengo, si no tiene una adecuada nutrición, o sea, pues lo estoy metiendo a ejercitar. Entonces el gasto calórico en un paciente con una patología es mayor. Y si yo no tengo una adecuada nutrición, pues bueno. Entonces eso me va a afectar también. Entonces depende, para el tipo de patología es como el número de sesiones, lo vemos. Hay quienes puedan avanzar. Ahora, eso depende del paciente también. ¿Qué tanto? Porque tú dices, bueno, las sesiones pueden ser diario, pueden ser 2 veces por semana, pueden ser 3 veces por semana, pero también depende de qué tanto el paciente va a estar. Nosotros decimos que la primera pregunta que le tienes que hacer a un paciente que quiere hacer rehabilitación es si está dispuesto a hacerlo. Porque así esté el equipo multidisciplinario, que es bastante importante, como tú lo mencionas. Si el paciente no quiere, no va a haber manera, no vas a tener el beneficio. Sí, más a veces no quieren precisamente por la cuestión del estado depresivo, ¿no? Entonces ahí la importancia de precisamente integrar manejo o terapia ocupacional, llegar al diagnóstico antes que nada, el tratamiento y la terapia, ¿no? Que va de la mano. Entonces, tanto psiquiatría como psicología, para que precisamente el paciente se encuentre dispuesto a iniciar con rehabilitación, ¿no? Sí, así es, definitivamente. Bastante importante. Digo, también nosotros en las sesiones vemos al paciente y se le da mucha enseñanza, ¿sabes? O sea, también le dices, pues esto aplíquelo en su casa. Yo creo que en cuestión pulmonar lo primero es enseñarte. Yo siempre les digo, la primera sesión es conocerte y enseñarte a respirar, que ese es el gran problema. Claro, todos creemos que sabemos respirar y no. Entonces yo creo que es enseñarlo a respirar, posteriormente ir incrementando el ejercicio. Yo le digo, ¿cómo quiere hacer ejercicio sin ni saber respirar? Es como, ¿cómo corre sin saber? Yo les digo, ¿cómo corre sin saber caminar? Entonces, yo creo que ese es el parteaguas. Te enseño a respirar, vemos,
damos los ejercicios para el fortalecimiento de tus músculos. Un tema importante que digo, nos podemos tardar un podcast en hablar de eso, es el manejo de secreciones. O sea, lo difícil que es, yo creo que de la consulta en cuestión pulmonar, yo creo que un 96% no sabe ni respirar ni toser. O sea, y de repente te dicen, ay, y ya llevan miles de jarabes, miles de medicamentos, y el hecho es de que, pues no, saber que la tos es un reflejo. Claro. De obstrucción o de irritación. ¿No? Entonces, si tú no toses de una manera adecuada, así te acabes la farmacia. Yo les digo, así se acaba en la farmacia. Así es, no va a haber manera, toser, ¿no? Porque pues es un reflejo y no vas a dejar de toser hasta que quites esa obstrucción. ¿Y cómo lo haces? Pues sabiendo toser. Y son ejercicios, entonces, así que les cambia. Pero realmente el hecho de saber respirar, también. Y eso es un parteaguas para que su rehabilitación les sea más fácil. Claro. Y que habría que hacer un podcast precisamente para los ejercicios, simplemente, ¿no? Porque preguntarte en este momento, oye, ¿y qué ejercicios pulmonares podemos hacer estando en casa? ¿No? A grosso modo. Pero pues la verdad es que no se puede tomar a grosso modo. No, ¿verdad? Porque es por patología, depende. O sea, no todo es para todo, le digo. De repente, ahorita que mencionas, si se me viene a la mente el dispositivo y así como que vamos adentrando, ¿no? Para... el que conoce a la gente con el de las 3 bolitas. Sí, que, bueno, las pelotitas. Todo mundo. Es que me dieron y así de, no sabes respirar y estás usando esto y le cansa, sí, no, pues no de hecho dice inspirómetro incentivo, pero al contrario, yo les digo es estresómetro, porque los estresa el hecho de que no suben las 3 pelotas. Están viendo las pelotas todo el tiempo. Les estresa más y ya. Sí, no lo logro. No lo logro, no, pues no lo va a lograr, porque si no sabe respirar menos, ¿sabes? Entonces, no, es todo un tema que yo creo que en algún otro podcast lo hacemos y aquí enseñamos a cómo debemos de respirar, qué ejercicios debo de hacer. Sí, nos llevamos otro completito. Fácil. No, totalmente, ¿no? Yo creo que no 1, 2, ¿no? Es que sí. En definitiva. Sí. Pero pues al final de cuentas de eso se trata Medicritic, ¿no? Una clínica posterior al haber estado en terapia intensiva por cualquier condición, no solamente por neumonías, no solamente por COVID, sino por cualquier condición crítica que haya hecho que el paciente estuviera hospitalizado en esta área, sobre todo por las secuelas que acabamos de mencionar, ¿no? Sí. Y la importancia que tiene atender las secuelas, porque de no ser así, la posibilidad de que tengamos un reingreso hospitalario es muy elevado y obviamente los costos se disparan y para aquella población que no tiene un seguro de gastos médicos, pues sí acudimos precisamente a institución, pero la posibilidad de que nos reinfectemos, etc. Una serie de factores que no solamente incluye lo físico, lo emocional, sino también lo monetario, ¿no? Entonces a veces invertir un poco precisamente en rehabilitación y en el manejo de todos estos tópicos, importante para no tener una recaída y lo más importante, reintegrar al paciente a la sociedad, tal y como era antes de haber tenido la condición que lo llevó a terapia intensiva, ¿no? Ese es nuestro objetivo. Incluso mejor, y lo vemos, lo expresó la semana pasada un paciente de aquí de Medicritic, nos lo dice, que le mando un saludo a Pietro. A Pietro, de Italia mía. Le mando un saludo y nos lo dice, doctor, yo estoy mejor. O sea, no lo puedo creer que estoy mejor. O sea, yo siempre caminaba y hago ejercicio y caminaba por Chapultepec y todo, pero me tenía que ir deteniendo, respirar y seguía caminando. Siempre he hecho ejercicio. ¿No? Pero ahorita estoy mejor que como estaba antes de que me diera mi neumonía, dice. ¿Por qué? Porque ahorita ya camino y se pone a correr y trotando. Entonces, la verdad, ¿no? Increíble. ¿Cómo llegan y cómo se van? Es lo más satisfactorio, ¿no? Eso es lo más importante. Ayer en la cuestión en la institucional, me llegó una señora de 83 años. Hacemos pues la dinamometría. Me sacó 20 para una señora. Yo estaba y sus ejercicios y dice, no, doctor, y todo. Le hago las pruebas y mi residente me dice, doctor, o sea, se sintió apenada la residente porque la residente sacó 18, de verdad. 18, es una prueba que hacemos de prevención para ver en fuerza. Y la señora de 83 años de verdad superó a la jovencita. Superó a la de 27. Entonces, no. Yo estaba feliz. Y ahorita bien emocionado porque tengo un geriatra rotando. Él, pues encantado. Le digo, mira la importancia de la rehabilitación. Sí, que la rehabilitación puede ser en cualquier edad, ¿no? En cualquiera. No necesariamente tenemos que ser abuelos para necesitar rehabilitación. Podemos ser jóvenes necesitando rehabilitación. Dice, ya no me ahogo, doctor. Entonces, esas son las satisfacciones que nos dejan aquí en Medicritic, en el hospital, en la cuestión institucional.
de verdad que es muy satisfactorio eso, el que reintegres a tu paciente, yo creo que es la cereza del pastel. Claro, sí, una vez que lo sacas de terapia intensiva, vive, obviamente, pero lo importante es la calidad, ¿no?, de vida que va a tener el paciente después de haber tenido ese evento. Así y evitar que no vuelva a tener un evento porque obviamente es susceptible a recaída, ¿cierto? Definitivamente. Así es. Pero pues, ¿qué más? ¿Qué más podemos comentar aparte de lo ya mencionado? Pues la importancia, ¿no?, de rehabilitación, y recordar que no porque un paciente vaya a necesitar intubación significa que puede morir. Número 2, al paciente estando intubado se le puede hablar, ¿sí? Claro. Todo escuchan. La importancia de despertar rápido al paciente, que eso, bueno, ya es tarea del intensivista precisamente una vez que ha habido mejoría. La integración de la rehabilitación de forma temprana desde que está en el hospital el paciente, y una vez que se da de alta, y sobre todo la información, la comunicación efectiva de médico a paciente, y sobre todo en aquellos pacientes que tienen múltiples enfermedades, los damos de alta, pero por la necesidad de reintegrar el tratamiento que ya tomaba el paciente para no omitir cualquiera de los factores que pueden llevarlo de nueva cuenta al hospital, ¿no? Así es. Y pues la importancia de la nutrición, la importancia de psicología, que es lo que al final de cuentas hacemos en Medicrítica, hacer la integración de cada uno de esos factores para la mejoría al 100, ¿no? Hablamos del grupo multidisciplinario y alguien que también es, digo, en la cuestión institucional, pero a lo mejor en las cuestiones de, por ejemplo, de clínica, aquí nuestra asistente, o en la cuestión institucional, es el trabajo social. Claro. O sea, es también básico, porque es el que te va a llevar y te va a decir y te va a ayudar y te va a facilitar que el paciente, porque eso es otro punto importantísimo. Lo das de alta y las pérdidas, y ahora sí que todo lo que le ganaste durante su hospitalización se va, no hubo ese contacto, se pierde el paciente. Se pierde todo, ¿no? Todo lo que le ganaste. Y eventualmente regresan. Entonces es bastante importante, digo, en cuestión de aquí de Medicrítica, pues nuestra asistente, saludo a Odalis. Y a Dali. Pero definitivamente, yo creo que se están haciendo las cosas. Vamos muy, ahora sí que despacito en el sentido de la cuestión de la rehabilitación, pero al menos vamos haciendo camino. Exacto, vamos haciendo es cuestión camino de tiempo para mayor difusión, ¿no? Dar a conocer la importancia en la sociedad de la rehabilitación en cualquiera de los medios, ¿no? Definitivamente. Pero bueno, pues un gustazo compartir este tercer podcast con ustedes. Esperemos que nos sigan en nuestras redes. En nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Instagram, estamos como Medicritic. Y en Spotify estamos de la UCI a la vida, en donde esperemos nos escuchen, ¿sí? Así es, y cada vez tener mayor cantidad de personas que precisamente se pasen la voz, sobre todo la importancia, porque pues es cultura también general, ¿no? Cualquiera de nuestros familiares, amigos o conocidos puede caer en el hospital, y lo que más queremos es que esa persona vuelva a ser quien era antes. Así es. Los invitamos a eso, a nuestras redes. De repente, si nos dejan una preguntita, pues ahí tratamos de contestarla. O sea, si tienen alguna duda o algo, con todo gusto nos daremos la oportunidad ahí de contestarles. Así es, contáctenos. Contáctenos. Pero los esperamos, aquellos pacientes que de verdad, incluso todavía pasó un año de su COVID. Exacto. Ahorita menciono COVID, pero acuérdense, esas secuelas, los esperamos. Es un grupo multidisciplinario que sabremos encaminarlo y eso. Y personalizar la terapia, ¿no? Y todo, la atención en ese sentido. Entonces, y pues lo podemos a llegar a esa cereza del pastel, a reintegrarlo a todas sus actividades laborales, sociales y familiares. Así es. Y yo creo que pues los esperamos, amigos. Un gustazo, Emanuel.